Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de las consideraciones intempestivas de Friedrich Nietzsche. En este caso nos toca ya analizar la tercera consideración intempestiva, Schopenhauer como educador. Lleva por título Schopenhauer als Erzieher. Es una palabra alemana dicha no únicamente para profesor o maestro, porque ya hay otros sustantivos para denominar esas funciones educativas dentro de la lengua alemana, como son profesor, Lehrer, o Meister incluso. Este, entonces usa Erziehung, Erzieh, esta palabra para de alguna manera enmarcar, englobar Nietzsche todo una suerte de arte que rodea a la vocación de la enseñanza y que no se cierne únicamente en vistas de las funciones institucionales educativas o educativas formales que se ciernen únicamente a ámbitos, a campos limitados u oficiales de la educación, sino que obviamente en esta figura de Schopenhauer que va a recuperar Nietzsche a lo largo de esta tercera intempestiva, lo que va a intentar hacer Nietzsche es mostrar todos aquellos ámbitos, espacios, funciones, directrices en las que un buen educador puede elevar, puede crear, puede entusiasmar, puede generar cambios, modificar cambios y obviamente saltar con esos límites, romper con esas barreras, romper con esas estructuras, siempre en función y teniendo como eje la vitalidad, la vida y esta incipiente voluntad que obviamente no aparece todavía enmarcada o escrita como voluntad de poder, pero sí obviamente ya vemos cómo se va adueñando no solo de la filosofía de Schopenhauer del mundo como voluntad y representación y teniendo a Schopenhauer como su maestro, como el modelo de educador, sino también como este concepto de voluntad que obviamente ya en varios videos hemos desarrollado, hemos traído ya desde incluso Leibniz que hemos mencionado, Spinoza, toda la filosofía del idealismo, sobre todo en Schelling y obviamente cómo repercute en Schopenhauer, cómo todo eso ya no lo toma únicamente Nietzsche a modo de copio y pego, sino obviamente que ya él está pensando y está criticando estas mismas funciones de la voluntad como fuerza, como creación, como poder, y los distintos ámbitos en los que esa fuerza, en los que esa voluntad, ese deseo va a ir actuando. Bien, para ir ya metiéndonos de lleno en algunos puntos clave de esta consideración intempestiva, son realmente tienen muchos temas que va abarcando y por supuesto yo desde mi experiencia no les recomendaría leer únicamente o la tercera o la cuarta consideración intempestiva así sueltas, sino que lo mejor de todo es tener en cuenta, aunque sea la segunda consideración intempestiva, que me parece como la más importante, más allá de que muchísimos filósofos la han retomado para pensar sus propias teorías. Dígase Michel Foucault con respecto a todo el tema de la historia, como hemos mencionado también sobre el tema de la genealogía de la moral, el tema de la arqueología, cómo va influenciando en distintos conceptos, en distintos métodos y modos de pensar la vida, de pensar la filosofía incluso, cómo ha influenciado Nietzsche a Michel Foucault, pero sin ir más lejos, en la segunda consideración intempestiva también la vamos a encontrar en la segunda parte de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Así que esta consideración intempestiva, sobre todo la segunda, es como decir, bueno, si piensan leer la tercera o la cuarta, tener, aunque sea una leída rápida de la segunda consideración intempestiva, porque es fundamental, es crucial para entender incluso hacia dónde ya se está orientando Nietzsche
el Nietzsche joven que ya después va a empezar a pensar aquellos apuntes del armado de humano demasiado humano, que obviamente después va a desencadenar en el Zaratustra y demás. Pero bueno, ya acá hay un viraje y una suerte de ruptura, incluso en el joven Nietzsche, que entraría en Nacimiento de la Tragedia, con los escritos preparatorios del Nacimiento de la Tragedia, más sobre verdad y mentira en sentido extramoral, los escritos sobre las intentaciones educativas, estas consideraciones intempestivas, bueno, ya se empieza a decantar otro modo, no plenamente metafísico, puramente metafísico, como en el Nacimiento de la Tragedia y esos textos previos, como la visión dionisíaca del mundo, Sócrates y la tragedia, Sócrates y la tragedia griega, y el Griechische Musikdrama, el drama musical griego, que tiene todo ya una influencia wagneriana, estético-política importante, una influencia metafísica de Schopenhauer importante y obviamente también eh, una influencia romántica también más que importante y que no hay un pensamiento emancipado de Nietzsche todavía tan claro, como ya se empieza a deslindar, obviamente, de humano demasiado humano, que es la ruptura, pongo entre comillas, la ruptura del pensamiento de Wagner y el pensamiento de Schopenhauer, estricto, aunque son padres o figuras paternales de Nietzsche que lo van a acompañar hasta el final de sus días. No hay nunca una ruptura completa con esas figuras, pero sí una ruptura en tanto, bueno, me influenciaste, me sirvió hasta acá y vamos con otra cosa. Incluso toda esta parte, si se quiere, introductoria que estamos haciendo, nos sirve para pensar que es una suerte de estas consideraciones intempestivas, sobre todo que habla de Schopenhauer como educador y habla de Wagner en Bayreuth. Ya vamos pensando que son una suerte de, bueno, te escribo mi carta de despedida, antes de anunciar que me voy para otros caminos, que voy a comenzar nuevos rumbos, que me voy a hacer a la mar, diría Nietzsche. Antes de comenzar con eso, te dejo acá con mi escrito de agradecimiento por todo lo que vos me has brindado, ¿no? Bien, les recuerdo, y ya nos metemos de lleno, esta es la Kritische Gesamtausgabe de Friedrich Nietzsche. Este es el que trae el nacimiento de la tragedia, un site que mece Betrachtungen, las consideraciones intempestivas, y también trae todos los escritos preparatorios de la misma época de juventud. Este es el tomo 1 y la versión en español que estamos usando es Obras Completas, volumen 1, escrito de juventud, de editorial Tecnos, dirigida por Sánchez Meca, españoles también. Así que bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de leer esta tercera consideración intempestiva? Hablamos de Erzier, todo lo que engloba esta terminología de la educación que no se reduce únicamente al ámbito formal de la educación, al ámbito institucional, legitimado y reconocido, etcétera, sino que abraza muchísimos más ámbitos y que tiene otras expectativas y otras metas diferentes a aquellas que se propone un colegio, un gymnasium, un, una universidad o un centro cultural, un centro artístico, un centro deportivo, etcétera. Esto engloba muchísimo más y Schopenhauer va a ser esa figura, ese personaje histórico, ese maestro de Nietzsche que le ha transmitido eso. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la primera consideración intempestiva? Bien, va a aparecer la crítica a los cultifilisteos o a los filisteos de formación, estos Bildungsphilister, que como bien dijimos, filisteo únicamente es el término que se utiliza o se emplea para aquellas personas
que no son, que son todo lo contrario a los hijos de las musas, son todo lo contrario al arte, son todo lo contrario a la creación, a lo que posea genio, a lo que posea Geist, ¿no? Espíritu también. Entonces, este cultifilisteo es todo eso ajeno al hijo de las musas y al ámbito del arte, pero tiene la ilusión, tiene la creencia que tiene genio, que es hijo de las musas y que puede crear y elevarse dentro o a partir de la creación de todo aquello que puede impactar de manera estética e influenciar políticamente dentro de un pueblo, dentro de una cultura. Si les interesa este tema, vayan directamente al video de análisis o al texto de Nietzsche de la primera consideración intempestiva. Segundo punto que hay que tener en cuenta de la primera consideración intempestiva, la definición de cultura, de cultúa, que hace Nietzsche, donde dice, bueno, tener cultura implica que haya una unidad de estilo en todas las manifestaciones de un pueblo. Va a decir que esto los griegos, obviamente, o los clásicos griegos, los helenos, han tenido esta unidad de manifestación artística en sus distintos ámbitos, que tanto en la política, en el arte, digamos, en todas las actividades y hasta incluso en el hecho de hacer la guerra, en la religión, etcétera, todos los distintos campos, ámbitos, incluso hasta el intercambio económico y todo, todo como tenía una unidad de estilo, donde en lenguaje, obviamente también, donde el griego se reconoce y reconoce una cierta identidad, hay un espíritu de comunidad, ¿no? Porque pensemos también en ese texto El nacimiento de la tragedia, que lleva también por título el tema del espíritu de la música. Y justamente en esa musicalidad es aquello que despierta la intuición del griego y esa individuación, ese individuo se siente parte de un todo, ¿no? Y forma parte de un todo, que es algo que va a recuperar Nietzsche en la cuarta consideración intempestiva sobre Richard Wagner. Acá ya se deja en las primeras consideraciones como que se deja intuir, pero con un buen olfato del lector va a intuir esas cuestiones, pero es como que son herramientas de escritura que Nietzsche se las va guardando para su consideración intempestiva dedicada a Wagner. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta Bildungsphilister, los filisteos de formación que creen que tienen genio y que tienen la capacidad para elevar y crear una cultura, y tener en cuenta que la cultura son la unidad de estilo en las distintas manifestaciones de un pueblo. ¿Qué es lo que pasa con la época moderna? Que no tiene cultura o es una cultura degradada porque está hecha, está conformada por estos cultifilisteos que lo único que hacen es a partir de la opinión pública, de la escritura periodística, de la degradación y no conocimiento de los clásicos, en este caso de la cultura alemana, y de la historia, lo que hacen es degradar y bajar el nivel cultural completamente a un piso superficial que pierde toda unión, y si aparenta una cierta unión es una cultería, va a decir, ¿no? No es una cultura en el sentido de cultúa, sino que es una Gebildenheit. Es una cultería, coquetería en el sentido de brilla pero no es oro. Esa sería la definición. Y donde parece que hay una unidad de estilo, en realidad lo que hay es una barbarie estilística, va a decir Nietzsche. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todo esto con respecto a lo más importante, así bien resumido, de la primera consideración intempestiva. Lo segundo de la que hay que tener en cuenta con respecto a sobre la utilidad y perjuicios de la historia para la vida es, bueno, la enfermedad de nuestro tiempo, va a decir Nietzsche, y de la modernidad, de lo socrático, de lo alejandrino, en la acumulación de saber, y esa acumulación de saber se manifiesta a partir de la historización, de la historiografía.
Acá también hay que tener en cuenta que nosotros en lenguaje español utilizamos para todo la palabra historia, obviamente que tiene todo relacionado con la misma raíz, pero en alemán está la diferencia entre Historie y Geschichte. Acá la diferencia cuando la establecen es que ponen historia, Geschichte, eh, historia en general, la historia, no el estudio de la historia, sino cuando hablamos de historia, de la historia que ha acontecido, que ha pasado, con todos estos hechos, eh, es una Geschichte. Ahora el problema está en este estudio de la historia y en este estudio de los hechos y los acontecimientos históricos y esta recapitulación de esa Geschichte es History, ¿no? Bueno, de hecho está el canal ahí History Channel, ¿no? Porque está Story y History también. Habría que analizar ahí en inglés cuál va para cada uno, pero bueno, cuando es un relato de alguien que te está costando es una story, pero también, bueno, cuando es la historia en general monumental es history, ¿no? Eh, pero bueno, acá el estudio de la historia, esta historiografía y los historiadores tienen que ver con history y después, bueno, cuando se habla de la historia en general es esta Geschichte, ¿no? Es algo que, bueno, es muy puntual. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la enfermedad de nuestro tiempo es la acumulación de saber y esa acumulación de saber se refleja en esta enfermedad, en esta fiebre del hombre moderno por historizar todo. Todos los hechos son importantes, ¿no? Y esta acumulación del saber en todos los hechos. Va a decir, bueno, el que recopila todo eso es un historiador anticuario. Después va a estar aquel que únicamente se va a abocar a los fenómenos monumentales, a los hechos monumentales y a las grandes personalidades que han aparecido a lo largo de la historia, sea un Alejandro Magno, sea un Napoleón o distintas celebridades que va a ir nombrando Nietzsche. Incluso podríamos hablar de un Goethe, un Hölderlin más cercano a la cultura alemana y a la cultura de Nietzsche. Incluso Richard Wagner mismo y Schopenhauer. Como estas grandes personalidades, estas genialidades que dona la naturaleza, que regala la naturaleza y que ayudan a la contribución de la cultura. Es decir, bueno, estas grandes personalidades, los hechos monumentales de distintas guerras, ¿no? Todo el tema de los héroes y demás, va a decir, bueno, de eso se van a ocupar los historiadores monumentales y después todos aquellos que viven completamente disconformes con el pasado y critican a partir de una suerte de sentimiento, digamos, del presente o que el presente es superior a todo el pasado y juzga a partir de conceptos de actualidad todo lo pasado sin tener en cuenta la completitud de un contexto, de un espíritu epocal y ambientado. Lo que va a suceder ahí es este historiador crítico que obviamente rebaja y mide con la vara del presente todo lo pasado. Entonces está el historiador monumental, la historia anticuaria y la historia crítica. Va a decir que los excesos de cualquier tipo de historización son perjudiciales, que obviamente lo que va a intentar hacer Nietzsche es decir, bueno, aquella historia que más, estudio de la historia que más se acerca a sus pretensiones en todo caso sería la historia monumental, porque remite a lo clásico, a lo antiguo, a esta Grecia helénica o helenística, y obviamente va a decir, los griegos concebían la historia, pero a su vez tenían acceso a dos cuestiones o dos características importantes que tienen que ver con la historia o que se contraponen de algún modo y se complementan con la historia al mismo tiempo. Que tiene que ver con lo ahistórico y lo suprahistórico. Entonces, esto ahistórico, que tiene con el prefijo un, lo que va a permitir de algún modo es ingresar en el instante
y hacer de ese instante una eternidad, una vivencia atemporal, ya no cronológica, sino cairológica, un tiempo de donación en el cual este tema del instante acá también ya va resonando el tema de recuperar lo de la musicalidad en la cuarta consideración intempestiva con Wagner, con la música de Beethoven y la música wagneriana. Ese instante de eternidad, lo eterno es en el tiempo, diría Schelling, diría Kierkegaard, después con el tema de la angustia, ¿no? Hay algo ahí también contemporáneo, ¿no? Como están pensando estas grandes figuras de la filosofía. Entonces va a decir, bueno, la ciencia va a decir que lo ahistórico, como no entra dentro de la dialéctica, como no entra dentro de la lógica del pensamiento y de la razón, del entendimiento, va a decir, no, bueno, esto es realmente no nos ayuda, no ayuda al saber, no ayuda a los doctos, es perjudicial en distintos sentidos, entonces va a hablar mal de lo ahistórico, porque en realidad lo que presenta lo ahistórico es la vigencia del misterio dentro de aquello que la razón socrática quiere limitar, quiere abarcar sobre eso, ¿no? Sobre todo lo oscuro, iluminar con el saber. Eh, entonces, ahí está interesante todo el tema de ingresar en una consideración de tiempo, en una vivencia de tiempo alejada o que está por fuera de la historia, que se encierra en sí misma, y aunque se lo acuse de limitado, pero se abre un campo interior de conocimiento y de unión con el mundo que obviamente sobrepasa cualquier concepción de tiempo lineal, crítica al cristianismo, vuelta a esta concepción de tiempo heraclitiana, griega, y después lo suprahistórico, que va a decir, bueno, por medio del arte o de las artes y de la religión, esta suerte de comunicación y de salto de cima en cima, de una cima de una montaña a la otra, de estos personajes elevados, es un diálogo entre genios que va más allá del tiempo, ¿no? Eh, Ahí me parece que podríamos pensar que hay una suerte de influencia kantiana, aunque sea de la tercera crítica. No sé si leía directamente de Kant, pero bueno, Kant ha influenciado todo el romanticismo con su crítica de Urteilskraft, que lo traducen por crítica del juicio, crítica del discernimiento. Entonces, esta tercera crítica dice, bueno, el conocimiento científico, el saber científico, ayuda al avance y al progreso de la humanidad en el sentido práctico, pragmático puro, pero y además en lo que se beneficia es que 2 más 2 es 4, y por ejemplo, ese que inventa ese avance científico o ese conocimiento, eh, puede venir cualquier otra persona de atrás y continuar avanzando en la complejidad, en el avance tecnológico, en el avance del pensamiento, que tiene que ver con lo matemático, ¿no? Con el saber científico, con la técnica, etcétera. Ahora, entendido también, técnica más relacionada con técnica, con poiesis y demás, decir, bueno, el conocimiento del genio, aunque haya escuela, haya una técnica puesta al servicio de, de una obra de arte, va a decir, bueno, el genio tiene esa capacidad, ese don natural de brindarle o de terminar generando una suerte de desprendimiento de la obra de arte y que esa obra de arte en sí misma tenga espíritu y tenga ánimo, o sea, tenga Gemüt y Geist, tenga ese movimiento por sí sola y genere, sea considerada arte bello, Schönste Kunst, ahí lo que sucede es algo que no se puede enseñar. Bueno, ¿cómo lo hizo? Sí, bueno, hizo tal cosa, utilizó tales materiales, aplicó tal técnica. Va a decir Kant, sí, está bien. Bueno, pero hay que tener la mano, hay que tener ese don para hacerlo. Y además, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, ahí tiene que ver todo el juego de la preponderancia y la imaginación entre este juego, este Spiel, que va a retomar Schiller después,
entre imaginación y entendimiento, donde, y la fantasía, todo esto que va a retomar el romanticismo, eh, a- y ahí entra Kant justamente en su mismo problema, ¿no? Esos límites de la razón. ¿Qué pasa con la imaginación y con el entendimiento cuando comienza a jugar, ¿no? Esto, y además este arte bello, obra de arte bello, que es sin fin, ¿no? Que tiene el fin en sí mismo, ese movimiento ahí de espíritu. Y además esa aura de la obra, como van a decir. Además, pero bueno, esa obra de arte, este sentido suprahistórico, lo que va a permitir es que cuando venga otra persona que tiene ese don natural también, cuando vea eso, se le despierte el genio, se le despierte ese espíritu y ese movimiento y esa fuerza, ese movimiento de la imaginación y cree obras bellas que no son copia, que no son imitación, a partir de eso que se le movilizó al contemplar y este movimiento del discernimiento de las obras de arte bellas ya hechas por otros genios anteriores. Y ese es el diálogo que va por encima de la historia y genera ese movimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la clasificación, y esto ya tiene que ver con la tercera consideración intempestiva también, esto le genera al cultifilisteo y a la cultería, producto del cultifilisteo, eh, cierta vanidad, odio, resentimiento, vergüenza, rechazo al genio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ojo acá, porque dice, no decimos que no queremos al genio, lo adulamos, le consagramos fiesta, le consagramos honores, hablamos de ello, pero todo lo que hacemos tiene la intencionalidad de imposibilitar que en la cultura aparezcan más personajes elevados y creadores como estos. Entonces, ojo ahí está la trampa del cultifilisteo. Que decir, bueno, te va a dibujarte un panorama, va a hacerte una representación, una Erscheinung, si se quiere, sí, una manifestación aparente de que realmente lo que está haciendo es brindar todo lo mejor a aquellas figuras como Schopenhauer, no estrictamente con Schopenhauer, porque ya en ese momento, mejor con lo del pasado, pero porque con Schopenhauer es decir, bueno, como este tipo es peligroso para la utilidad y la necesidad del Estado, es mejor quitarlo de la universidad. Como el texto de El nacimiento de la tragedia de Nietzsche molesta, y molesta a la escuela clásica de filología y a sus maestros, a Rilke, lo que aprendió de Winkelmann y el señor Wilamowitz, es tan, podemos decir, es tan estructurado, es tan dogmático, es tan aferrado a lo políticamente correcto dentro del mundo universitario, triunfa dentro de lo que tiene que ver con el ámbito filológico de la época, llega hasta nosotros incluso hoy día como una fuente citada, incluso si hablamos sobre los textos de Dionisos, eh, Walter Otto, si no me equivoco, o Kerenji, o ambos, citan a Wilamowitz como fuente de los estudios del siglo XIX con respecto a la figura de Dioniso. Pero es más conocido Nietzsche que Wilamowitz. Y es por romper esas estructuras y esas limitaciones del campo. Entonces, Wilamowitz, ¿qué dice después, no? En esta queja decide, bueno, filología del futuro, y escribe en respuesta a la publicación de Friedrich Nietzsche. Y dice, bueno, yo recomendaría que el señor Nietzsche, si quiere hablar de estas alucinaciones con respecto a la fuerza y a la figura del genio dionisiaco, que se baje del pupitre, que se baje de la cátedra donde está impartiendo clase
que se retire con ese carro de panteras y animales exóticos y de figuras mitológicas, llámese los sátiros, las bacantes, con sus tirsos y demás, que se retire del mundo universitario. Y de hecho lo que termina pasando y pesándole de alguna manera a Nietzsche, y donde intentaron más perjudicarlo lo han beneficiado porque, bueno, como se sabe, se le da una jubilación de por vida para que no vuelva a pisar básicamente más el mundo universitario. Incluso le ha pasado a Schelling también, e incluso también lo hemos hablado de David Strauss con respecto a su texto sobre la vida de Jesús, Das Leben Jesu, donde no cae bien en el ámbito teológico, entonces se lo jubila. Entonces ya sabemos que era una costumbre. Hoy me parece que no te dan ni siquiera ese beneficio de te jubilamos de por vida, ¿no? Te echan directamente. Hasta en eso se pusieron un poquito más estrictos los estatistas del ámbito académico, universitario y de educación oficial. Pero bueno, entonces, ¿qué? Bueno, ya hay antecedentes con esto. Lo sacan a Nietzsche de su cátedra, se tiene que bajar, lo jubilan, etcétera. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Nietzsche lo denuncia en la forma de decir, bueno, ustedes celebran fiestas en el nombre de Hölderlin, y Hölderlin padeció, los padeció por culpa de ustedes y se tuvo que retirar antes por culpa de ustedes. Pereció por culpa de ustedes. Se retira, perdimos a Hölderlin antes porque padecía ciertos sufrimientos que ustedes incrementaron y lo hicieron perecer en cierta forma también a destiempo, ¿no? Y como decía, bueno, una cosa es el Schelling joven que sigue la doctrina kantiana, que sigue la doctrina de Fichte, y después otra cosa es ese Schelling donde el mismo Hegel termina diciendo, ah, bueno, pero eso que vos estás haciendo no es ciencia, ciencia entendida de filosofía, lógica de razón, sino estás haciendo pensamiento especulativo. Como estás yendo a no el momento, ni porque este es lo curioso de Schelling también, ¿no? No va al momento creacional, sino al momento precreacional. Es decir, no al momento consciente de la creación, sino decir, bueno, ¿qué había detrás? Schelling es el que abre la puerta y dice, bueno, vamos a eso. Primera decisión inconsciente del ser primigenio. Tremendo. Entonces, bien, Schopenhauer como educador es esto que intenta de alguna manera demostrar Nietzsche cómo en su figura se engloba todas estas características del genio y de lo genial y cómo aparece en contracara, es decir, mientras la cátedra de Hegel estaba llena, la de Schopenhauer estaba vacía. Es decir, bueno, pero ahí hay toda una convocatoria por parte del Estado, de la cultería, de los cultifilisteos, que se unen, son gregarios en ese sentido, no andan solo eh, como un lobo en el bosque, sino que estos ahí son las ovejas que andan todas en conjunto, que se llevan, se esconden tras costumbres y opiniones, dice, ¿no? Y tienden a la pereza. Todos ellos son miedosos. Así comienza la tercera consideración intempestiva, ¿no? Van a lo homogéneo, a lo conocido. Cada cual sabe que tienen estas cuestiones, pero la ocultan, ¿no? Pensar y actuar de manera gregaria. En cambio acá los artistas son los únicos que odian este indolente y seguir haciendo caminos sirviéndose de maneras prestadas y opiniones impuestas. También acá con el tema del miedo, de la pereza y demás, toda una relación crítica de Nietzsche contra Basis Aufklärung de Kant, de el sapere aude, el tema del tutor, cuál es la función del tutor, y además que Kant lo que hace es, de alguna forma, decir, bueno, atrévete a pensar,
o piensa por ti mismo, pero antes de criticar al Estado, primero obedece. O sea, si tenés que pagar los impuestos, primero pagar los impuestos, cumplí con tu deber de ciudadano, ese deber ser, y después denunciar lo que está mal. Incluso cuando denuncias lo que está mal, no lo hagas en un lugar donde se pueda llegar a generar alguna suerte de revuelta o revolución o que pase de boca en boca, sino directamente hablar con aquella persona que corresponde, no sé, tu jefe en el trabajo, tu jefe de la empresa, alguien que esté por encima de vos en algún ámbito, en algún espacio. Es decir, hablalo solo, no hables con otras personas que puedan llegar a generar un cierto conflicto. Entonces, primero es el deber para Kant, cumplir con la normativa de ciudadano. Acá, obviamente, en esta costumbre ya nietzscheana que tiene que ver con esa influencia wagneriana, es hay que matar al dragón, ¿no? Eh, Hay que ir al bosque, perder el miedo, como Siegfried, ¿no? Y primero hacerse de por sí solo, me sueldo mi propia espada. Y después ir y matar el dragón. Entonces, acá es el artista, ¿no? Que odia seguir haciendo caminos, sirviéndose de maneras prestadas y opiniones impuestas, y desvelan el secreto, la malvada conciencia de cada cual, la tesis que dice que toda persona es un milagro irrepetible. Ellos sí que se atreven a mostrarnos el ser humano tal y como él mismo, y solo él es, hasta en cada uno de sus movimientos musculares, más aún, se atreven a afirmar que en estricta consecuencia con esta singularidad suya, el ser humano es hermoso y digno de consideración, con respecto al artista, ¿no? Nuevo e increíble como cada una de las obras de la naturaleza y que de ningún modo es aburrido. Eh, Cuando el gran pensador desprecia a los humanos, está despreciando su pereza, pues a causa de esta tendencia suya, los humanos parecen mercancías de fabricación en serie, productos indiferentes. Hay que dejar de ser cómodos con uno mismo, ¿no? Aparece toda, obviamente, ya más fuerte el tema del culto nietzscheano al genio, a la figura del genio. No hay en la naturaleza criatura más vacía y repugnante que el ser humano que ha rechazado su genio y mira de reojo a derecha y a izquierda, hacia atrás y a todas partes. Entonces, bueno, aparece toda esta figura de la contraposición, incluso en este Schopenhauer como educador, todo un ataque a los doctos también. Los doctos son estos cultifilisteos de lo que nosotros ya hemos estado hablando. Obviamente que lo que va haciendo Nietzsche es ir profundizando cada vez más en las características de estos doctos y va a anteponer obviamente la profundidad de pensamiento que va a dar que va a dar Schopenhauer. Para mí un filósofo es importante en la justa medida en que esté en condiciones de dar ejemplo. ¿Quién da ejemplos? ¿O quién es un ejemplo para Schopenhauer? Para Nietzsche es Schopenhauer y Wagner también, ¿no? Dice, nuestros artistas viven con más audacia y honestidad, y el ejemplo más poderoso que tenemos ante los ojos es el de Richard Wagner. Muestra cómo el genio no debe tener miedo de entrar en la contradicción más enconada con las formas y órdenes existentes si se quiere sacar a luz el orden y la verdad superiores que viven en él. Y obviamente lo que va a aparecer va a decir, bueno, hay conductas del filósofo que al Estado le van, al Estado y a las instituciones que responden a la utilidad del Estado, le va, le va a parecer peligroso. Y la va a tener en cuenta, ¿no? Dice, la filosofía ofrece al ser humano un asilo en que ninguna tiranía puede penetrar. La caverna de la interioridad, el laberinto del pecho, y eso fastidia a los tiranos. Y va a decir, bueno, no hay que permitir que la gente se aísle. El aislamiento es peligroso porque ahí uno se retira y comienza a pensar, ¿no? Entonces también es esto, ¿no? Lo del silencio inquebrantable, oponerlo al ruido molesto, hacer ruido todo el tiempo. El primer peligro a cuya sombra creció Schopenhauer fue el aislamiento, ¿no?
Y ahí aparece, en ese alamiento, aparece una desesperación por la verdad, y también lo que se puede generar es esta iluminación de los santos, lo santífico, el Heilig, y también con respecto al genio, como respuesta, ¿no? Anhelo hacia el santo, brota el anhelo hacia el santo, del mismo modo experimenta en sí como ser intelectual una honda exigencia hacia el genio. Esto es lo que nos lleva a la raíz de toda verdadera cultura. Pero cuando la cultería ahora lo que está haciendo es tratar, hacer todo lo posible de que no haya ni santo ni genio en esto de, en esta forma de generar esta barbarie estilística de la cual ellos se jactan que es cultura. El genio anhela con mayor hondura la santidad porque de su atalaya ha visto más lejos y más claro que cualquier otro ser humano. Hacia abajo, hacia la conciliación de conocimiento y ser, hacia adentro, hacia el reino de la paz y de la voluntad negada, más allá, hacia la otra orilla de la que hablan los hindúes. Y además, esta relación entre genio y cultura la vemos como sufriente y como compañero en el sufrimiento y no solo en la excluyente alteza del genio. Lo que va a permitir el genio es hacer la relación o llevar a cultura al sentido de physis. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos en cuenta a Heidegger, cuando analiza el concepto de physis, que lo hace en distintas obras, pero uno conocido es Introducción a la Metafísica, habla de physis y lo designa como ese movimiento de ocultamiento, desocultamiento y del brotar, ¿no? Ese brotar de la naturaleza. Y pensemos también que, bueno, es un brotar que obviamente aquello que se muestra, que se abre de la flor, al mismo tiempo después se cierra. Y es una manifestación y una retirada. Obviamente, ese movimiento de physis, en tanto Nietzsche comprende a Dionisos como raíz de la vida indestructible, tal y cual lo va a describir Kerenji en su obra, hay que tener en cuenta que eso es el sentido, o a partir de Dionisos se explica, Dionisos en tanto es la totalidad de la naturaleza, se explica por qué naturaleza es physis, Dionisos muestra esa physis, el mito de Dionisos describe esa physis, y por qué Nietzsche nombra a esto como el sentido trágico de la existencia. Es decir, bueno, si nosotros formamos parte de una Einheit o de una Uaine, de una unidad o de un uno primordial, y tenemos sufrimos este principio de individuación que ya describe Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, en tanto mundo de la representación somos un individuo aislado, cortado, despedazado, Dionisos, ¿no? Y que tenemos ese anhelo por lo santo, por el Lua Aine, por ese uno primordial, esa vuelta al mundo de la voluntad, y podemos acceder por medio del arte, incluso ya no solo de la música ditirámbica, sino sobre todo de el drama de la que Sam Kunstberg wagneriana, o como decían los griegos con la tragedia ática, lo que va a suceder ahí es entender ese movimiento de sentido trágico de la naturaleza como physis, en tanto somos una individuación, un fenómeno que en algún momento, cuando lleguemos a nuestra muerte, volvemos y retornamos a ese sentimiento de unidad. Y lo que quiere hacer en todo caso esta physis, este movimiento de brotar, de ocultarse, en esto de manifestarse y ocultarse, en esto de brotar y cerrarse, lo va a describir Nietzsche como diciendo, bueno, la naturaleza en algún punto quiere alcanzar su propia ilustración, quiere contemplarse a sí misma. ¿Cómo se contempla a sí misma? A partir de la tragedia ática, lo hacía con los antiguos. Con la música únicamente lo intuimos, y con esta música de Beethoven, intuimos hacia lo infinito a partir de nuestra interioridad, y tenemos esa intuición, pero la visión la alcanzamos a partir de la representación en el escenario, cuando tenemos las figuras apolíneas que danzan a partir del lenguaje
del lenguaje dionisiaco, de esa música, y de alguna manera, claro, del aspecto simbólico es aquello que nos traslada a esa unidad. ¿Qué es lo que pasa? Acá dice, por ejemplo, entonces se le desveló el secreto de su ser al genio, se malogró el propósito de ocultarle su genio que tenía esa madrastra a su época y se descubrió el reino de la Fisis transfigurada. Retorna bastante al tema acá de la Fisis, dice no, ahora se llama al genio mismo para escuchar si este, que es el fruto supremo de la vida, pueda quizás en definitiva justificarla. Recordemos que el genio en el nacimiento de la tragedia era el medium, aquel que de alguna manera conectada con la fuerza de la naturaleza recibía ese mensaje, lo decodificaba, lo pasaba a la representación de la tragedia ática, o sea, organizaba el teatro, la gente acudía y el espectador formaba parte del coro en el sentido de que también se absorbían en esa cápsula ahistórica y donde accedían a esa visión dionisiaca del mundo, reforzada por el lo simbólico apolíneo, ¿no? Para no caer en esa náusea total, sino que produzca la apariencia en lo que ayuda a producir la descarga sin hundirse en ese abismo, que es lo que termina obviamente horrorizando. Después dice, es una vergüenza, una ignominia que una adulación tan repugnante, tan entregada al servicio de los ídolos de la época pueda ser formulada y repetida por seres humanos que se supone que piensan en que son honorables. Ello es una prueba de que ya no se tiene ni remota idea de lo alejada que está la seriedad de la filosofía, de la seriedad de un periódico. En la filosofía de la universidad es pseudofilosofía, es periodismo, tiene que ver con todo el tema de la estupidez, va a decir, responde a la Gewillenheit. Y bueno, lo que y bueno, en este sentido también de cultura como física, con este brotar, dice, esas nuevas obligaciones no son las obligaciones de un individuo que se ha aislado, al contrario, con ellas se entra a formar parte de una poderosa comunidad. Ya este principio de individuación o este, esta cultería donde cada una de las distintas manifestaciones culturales de un pueblo cada una están disgregadas de por sí, cada una responde a sus propias necesidades, lo que permite el genio es volver a retornar la idea y el sentimiento de lo común a partir de esa vuelta del espíritu, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con la idea fundamental de cultura y se hay que fomentar en nosotros y fuera de nosotros la procreación del filósofo, del artista y del santo, y de este modo trabajar en el perfeccionamiento y la consumación de la naturaleza. Como le decía, esta naturaleza que quiere tener, digamos, de alguna manera su propia autocontemplación y lo que... ¿Por qué piensa en la figura del santo? Porque el santo en la filosofía de Schopenhauer es aquel que de alguna forma disuelve su individualidad, disuelve su yo y puede de alguna forma retornar de una manera más rápida al sentimiento de unidad y de aquello voluntad primordial que pulsa por debajo de toda esta superficialidad de la apariencia del fenómeno, ¿no? Pensemos también en esta relación que a diferencia de Schopenhauer con Kant, en Kant no hay acceso a la cosa en sí, a lo numérico, y en Schopenhauer ya hay una suerte de intuición de lo numérico a partir del arte musical, y en Nietzsche ya no hay únicamente una intuición, sino que hay una visión de eso. Esto también ya está en el texto de Beethoven como intermediario, en el texto de Beethoven que escribe Wagner en homenaje al músico y que es un intermediario entre el texto de Schopenhauer y Wagner es el intermediario, ¿no? Entre Schopenhauer y Nietzsche. Hay que hacer la aplicación práctica de esto. La cultura quiere que preparemos y fomentemos la procreación siempre nueva de ese ser humano
conociendo lo que es hostil a que combatamos infatigablemente contra todo lo que nos ha privado del supremo cumplimiento de nuestra existencia, impidiéndonos que llegáramos a convertirnos nosotros mismos en tales seres humanos schopenhauerianos. Y después, bueno, aparece toda una fuerte crítica al pseudo filósofo, porque, y esto es interesante, ya para ir cerrando, que el pseudo filósofo lo que hace es el pseudo filósofo es al mismo tiempo caracterizado como el catedrático de filosofía, ¿no? Que no es el filósofo puro que va a describir Nietzsche. El catedrático de filosofía responde, dicen, cree o se hace creer que es amigo de la verdad, pero en realidad no... En realidad lo que tiene por encima de la verdad son las exigencias que el Estado le pide cumplir. En el Estado, dice, bueno, ya no, el filósofo, y obviamente que tiene que ser ese amigo de la verdad, pierde toda libertad de movimiento, libertad de pensamiento. Ese filósofo universitario es un funcionario del Estado, un mal amigo de la verdad. Y lo que, y esto es ahí la gracia, ¿no? De cómo la filosofía dentro del mundo académico, del mundo universitario y del mundo de la educación formal, hasta qué punto, hasta qué medida deja que haya filosofía. Entonces va a decir, bueno, lo que se termina haciendo es adoctrinar en el pensamiento, en el modo de concebir el pensamiento crítico, se hace pasar por crítico, se hace pasar por verdadero, se hace pasar por molesto, pero en realidad hay una suerte de adoctrinamiento, hay una baja de línea política, de línea de pensamiento que favorece a la utilidad, sirve a la utilidad del Estado, a la autoridad que está vigente. Y de esta manera lo que hace primero muestra esta apariencia de que, bueno, si dejamos que filosofen y dejamos que piensen. Pero todo eso ya está arreglado, está manipulado, está limitado, está encauzado. Si aparece un verdadero filósofo, un verdadero crítico de filosofía, un amigo de la verdad, lo que va a decir Nietzsche acá es, bueno, ahí el Estado no lo absorbe, el Estado le teme. Entonces lo que tiene que hacer es hacer todo lo posible para que esa figura no pise la universidad y no pise ningún ámbito cultural que pueda afectar a la utilidad y al servicio y a los fines del Estado. Si alguien soporta ser filósofo por intervención del Estado, también habrá de soportar que éste le considere como si hubiera renunciado a perseguir la verdad. Renunciar a perseguir la verdad por todos los escondrijos. Tendrá que reconocer al menos, mientras resulte favorecido y ocupe un puesto, que por encima de la verdad hay algo aún más elevado. El Estado. El Estado elige a sus servidores filosóficos y desde luego a tantos como necesita para sus instituciones. Presume pues, así pues, de saber distinguir entre buenos y malos filósofos. Y por supuesto va a creer que los filósofos que sirven al Estado son los buenos filósofos, ¿no? El Estado es ahora la autoridad, no solo en lo que respecta a la calidad, sino también en cuanto al número necesario de buenos filósofos, y va a distribuir, ¿no?, todos esos filósofos, buenos filósofos, dentro de todos los espacios académicos y en los horarios establecidos para que ningún verdadero filósofo se escabulla y pueda adentrarse ahí, ¿no? Y todo esto encima, como diciendo, bueno, la obligación de presentar la erudición del filósofo, todo lo que atenta al genio y a la verdadera función del filósofo, como decir, bueno, toda esa diagramación universitaria que se le exige al filósofo, al artista, al genio, realmente decir, bueno, no va a responder a tu relación de genialidad y a tu modo de designar el tiempo justo, el tiempo preciso para
eh, la creación de tu arte, sino que allá al estar introducido en esta suerte de obligación constante, te atrofia el pensamiento, te atrofia aquello que vos tenés que saber, entonces bueno, te terminás convirtiendo en esta máquina repetitiva, ¿no? Y para finalizar dice, el Estado nunca ha estado interesado por la verdad, sino solo por la verdad que le es útil, dicho todavía con más precisión, por todo lo que en general le es útil, sea esto verdad o sea una semiverdad o un error. No le importa si es mentira, si es un error, si es una semiverdad, no. Mientras le sea útil, listo. No se no se charla más. Si la filosofía puede prometer que ésta será incondicionalmente útil al Estado, es decir, que pondrá la utilidad del Estado por encima de la verdad. Obviamente para el Estado sería magnífico tener también la verdad de su servicio y por un sueldo. Tener la verdad a su servicio y por un sueldo. Entonces, sí, bueno, nos está legitimando un filósofo, ¿no? Y ahí habla Nietzsche entonces de la falsa verdad y decir, bueno, frente a esto no nos queda más que tener un espíritu inquieto, el tema de los jóvenes inquietos, esta juventud de espíritu, el espíritu eh, que todavía no está atrofiada por la formación de la Gebildetheit. Eh, entonces, lo que va a proponer ahí es decir, bueno, todo este movimiento, lo que hay que hacer es decir, bueno, todo lo que sea por fuera de ese ámbito universitario, de ese ámbito institucional, de ese ámbito que responde a la cultería, es decir, bueno, a partir de ahí hay que formarse, hay que encontrar el genio, a partir de esos grandes educadores de la historia y ese mensaje suprahistórico y esa posibilidad de acceso a lo ahistórico, es que tenemos de alguna manera que situarnos y dialogar con la historia para poder llevar a cabo una cultura en el sentido de Physis, que es la gran propuesta de Nietzsche en esta tercera consideración intempestiva, Schopenhauer como educador. Así que, bien, gente, hemos llegado hasta acá. Nos queda todavía la última consideración intempestiva, Richard Wagner en Bayreuth. No sé, siempre ahí me tienta a decir Beirut, pero es Bayreuth. Son dos lugares distintos. Donde, bueno, ya aparece de manera central y más fuerte textos de, de Wagner, porque Wagner no solamente ha hecho música, sino obviamente tiene sus escritos políticos, estéticos, filosóficos, con una gran influencia de Schopenhauer y que obviamente Nietzsche en su texto retoma, cita, alude y bueno, nos estamos viendo. Les recuerdo que pueden encontrar mis libros en Amazon y Mercado Libre. ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? La seguridad del incierto. Después textos sobre el espíritu libre, juego, risa y danza. También hay un botón en la caja de comentarios en la descripción del video a quien desee con gusto hacer una donación vía PayPal o Mercado Pago, bienvenido también. Y si no, dejan ahí un comentario, sugerencias y demás para contribuir. Y ya les voy anticipando que pronto vamos a tener más novedades acá en el canal de Filosofía en Marcha. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana y vamos a concluir con esta análisis, con este pasaje por Abuelo de Pájaro, porque realmente hay mucho más para profundizar y para leer sobre las consideraciones intempestivas de Friedrich Nietzsche. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.